La granja yacía en un silencio inquietante, como si la tierra misma contuviera la respiración. Tutien y Jack se sentaron uno al lado del otro, rodeados por los restos dispersos de lo que solía ser su hogar. Apenas unos días atrás, la casa de campo se erguía alta y orgullosa, un lugar cálido lleno de recuerdos y sueños. Ahora, estaba reducida a fragmentos irregulares de muros rotos y madera podrida, esparcidos sobre un suelo embarrado y resbaladizo por la lluvia. Los ojos de Tutien recorrieron lentamente la devastación. Las vigas destrozadas, los montones de escombros empapados, los parches de tierra donde alguna vez estuvo el gallinero. El pequeño estanque, donde antes nadaban los peces y las ranas cantaban al anochecer, estaba sepultado bajo gruesas capas de barro. Una tristeza silenciosa se instaló profundamente en su pecho mientras contemplaba la tierra arruinada. La lluvia no había cesado. Las tormentas llegaron una y otra vez, implacables en su furia, llevándose el suelo bajo sus pies y erosionando la esperanza que habían construido durante años. La granja, su sueño, su refugio, se sentía frágil, vulnerable ante los caprichos de la naturaleza. La mano de Jack encontró la de ella, áspera y firme, y ella apretó la suya, encontrando consuelo en su presencia silenciosa. Habían pasado días limpiando escombros, rescatando lo poco que podían. Pero la verdad más profunda era innegable: este lugar ya no era seguro. Las grietas en las paredes eran advertencias, las zanjas de barro un recordatorio del poder de la naturaleza. Y la llovizna constante afuera susurraba dudas que se hacían más fuertes con cada hora que pasaba. Tutien miró a los ojos de Jack, buscando respuestas que ninguno de los dos había encontrado aún. Recordó las risas compartidas bajo ese techo, las noches soñando con una vida construida juntos, la esperanza de que algún día envejecerían rodeados de la tierra que amaban. Pero ahora, todo eso parecía lejano, casi inalcanzable. Su voz tembló al finalmente pronunciar la pregunta que la había atormentado desde que pasó la tormenta. ¿Deberíamos quedarnos y reconstruir, o es tiempo de irnos? La pregunta flotó entre ellos como las nubes pesadas arriba, incierta, dolorosa, pero imposible de ignorar. Porque a veces, aferrarse significa más que solo arreglar lo que está roto. A veces, significa saber cuándo decir adiós. Esa noche, la lluvia regresó con una intensidad feroz, golpeando la tierra y azotando los árboles afuera de su improvisada tienda. Tutien y Jack se acurrucaron juntos dentro del pequeño refugio que habían levantado apresuradamente, nada más que una barrera frágil contra la tormenta. El frío se filtraba a través de la tela delgada, y el viento gemía como un fantasma en los bordes. El agua había comenzado a acercarse al borde de la colina, amenazando con tragarse aún más de la poca tierra que quedaba. A solo unos pasos de su tienda, un deslizamiento de tierra fresco marcaba la tierra. Un recordatorio irregular de cuán frágil era su agarre sobre este lugar. Jack rodeó con sus brazos a Tutien, atrayéndola cerca. El miedo en sus ojos reflejaba el suyo propio. Ambos entendían la verdad que ninguno quería decir en voz alta: si se quedaban, vivirían con miedo constante, siempre vigilantes, siempre esperando la próxima inundación, la próxima tormenta. La mañana llegó fría y gris. Sobre una taza de café aguado, el peso de la decisión se instaló entre ellos. Hablaron largo y en voz baja, con voces tenues, teñidas de tristeza y resolución. Partir era más que empacar y alejarse. Era dejar atrás la tierra donde sus raíces corrían profundas, donde se habían formado las historias familiares, donde habían plantado sus sueños. Pero sobrevivir significaba tomar decisiones difíciles. Con corazones pesados pero mentes claras, acordaron que era tiempo de irse. Necesitamos encontrar un terreno más alto, dijo Jack suavemente. Un lugar donde podamos construir de nuevo y vivir sin miedo. Tutien asintió, con lágrimas asomando pero con un espíritu silenciosamente fuerte. Era el fin de un capítulo, doloroso, sí, pero también el frágil comienzo de otro. Miraron una última vez la granja destruida, preguntándose qué les depararía el futuro. Con la decisión tomada, Tutien y Jack empacaron las pocas pertenencias que pudieron cargar y partieron al amanecer, guiados por la sabiduría de sus vecinos. Los aldeanos los señalaron hacia un terreno más alto.
a unas pocas millas al norte, un lugar que se rumoreaba era seguro de las inundaciones que habían tragado su granja. El viaje estaba lejos de ser fácil. El sendero estrecho estaba resbaladizo y embarrado, serpenteando entre densos parches de bosque y cruzando arroyos fríos y rápidos. Cada paso les recordaba la fragilidad de sus vidas, pero también su determinación de encontrar un nuevo comienzo. En el camino, se encontraron con otras familias que también habían perdido todo por las tormentas. Había una camaradería silenciosa entre ellos, extraños unidos por la pérdida, la esperanza y el coraje de seguir adelante. Compartían historias, pequeños consuelos y a veces una comida simple antes de continuar por caminos separados. Después de horas de caminata, el paisaje comenzó a cambiar. El aire se volvió más fresco y limpio, y el bosque denso dio paso a colinas onduladas cubiertas de hierbas silvestres y flores en flor. El cielo arriba era amplio y abierto, dejando que la luz del sol se derramara sobre la tierra en cálidos charcos dorados. Finalmente, llegaron a un claro en la cima de una colina. Era una extensión de tierra abierta, intacta y fértil, con vista al valle abajo. Desde allí podían ver el sol lanzando un brillo suave sobre los árboles distantes, y una brisa ligera traía el aroma de pino y lluvia fresca. Jack se volvió hacia Tutien, sus ojos reflejando la misma esperanza cautelosa que ella sentía en lo profundo. Esto podría ser nuestro hogar, dijo en voz baja. Tutien respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. El camino por delante sería largo, y los desafíos esperaban, pero aquí, en este lugar tranquilo, la promesa de seguridad y nuevos comienzos se sentía real. Juntos, se pararon en esa cima, listos para construir no solo una nueva granja, sino una nueva vida, una moldeada por la resiliencia, el amor y la esperanza de que, incluso después de la pérdida, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Los primeros días en la cima de la colina estuvieron llenos de trabajo duro y esperanza silenciosa. Tutien y Jack montaron una pequeña tienda, su refugio temporal contra los elementos. Aunque humilde, era un lugar donde podían descansar y planear lo que vendría. El aire fresco y el cielo abierto se sentían como un bálsamo sanador después de la oscuridad de la tormenta. La noticia de su nuevo comienzo se difundió rápidamente por el pueblo. Pronto, los vecinos llegaron con regalos, haces de madera, haces de bambú, herramientas y comida. Algunos vinieron a ayudar, otros simplemente para ofrecer compañía y ánimo. Era un recordatorio de que, incluso después del desastre, la comunidad podía seguir siendo una fuente de fuerza. Juntos, comenzaron el lento proceso de reconstrucción. Jack se encargó de construir una estructura sólida para su nuevo hogar, midiendo cuidadosamente y martillando vigas mientras Tutien limpiaba la tierra y preparaba el suelo. Cavaron un nuevo estanque para reemplazar el que perdieron en la inundación, dándole forma para recoger agua fresca de la lluvia y sostener vida. Cada clavo clavado, cada tabla puesta. Era un acto de fe, una creencia de que el futuro podría ser más brillante. Construyeron nuevas cercas para los animales, plantaron hileras de vegetales en líneas ordenadas y esperanzadas. Y fabricaron herramientas con lo que podían encontrar. Las noches las pasaban alrededor de una pequeña fogata, compartiendo historias y sueños, dejando que el calor de las llamas ahuyentara el frío de la noche. Una tarde, mientras Tutien plantaba una fila de girasoles al borde del jardín, sintió una profunda paz invadirla. La tierra era rica y oscura, prometiendo crecimiento. El sonido de un arroyo cercano que corría sobre piedras añadía un ritmo tranquilizador al día. Jack sonrió, observándola con orgullo. No solo estamos reconstruyendo una casa, dijo suavemente. Estamos reconstruyendo un sueño. Y era cierto. Esta nueva granja era más que un refugio, era un símbolo de resiliencia, amor y esperanza. Un lugar donde podían nutrir nueva vida y construir nuevos recuerdos. Con el paso de los días, pequeñas señales de vida comenzaron a florecer. Brotes verdes tiernos emergían de la tierra, aves silvestres regresaban a los árboles, y el suave zumbido de los insectos llenaba el cálido aire de la tarde. La granja, antes rota y desnuda, lentamente volvía a la vida. Por las noches, Tutien y Jack se sentaban uno al lado del otro junto al fuego,
envueltos en mantas contra la fresca brisa. Hablaban del pasado, las tormentas y pérdidas, pero también del futuro que estaban creando, un futuro donde el miedo ya no gobernaba. En ese momento de quietud, bajo un cielo lleno de estrellas, entendieron algo vital, que el hogar no es solo un lugar, sino una promesa. Una promesa de seguir adelante, de aferrarse a la esperanza y de creer en el poder de los nuevos comienzos. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía la granja. Brotes verdes tiernos rompían el suelo, y la nueva vida se afianzaba silenciosamente. Tutien sonreía al ver cómo los primeros brotes diminutos de lechuga y zanahoria crecían fuertes bajo el cálido sol. Jack había construido un pequeño puente de madera sobre el arroyo cercano, facilitando llevar agua y suministros. Los días eran ocupados, pero llenos de un sentido de propósito. Las gallinas traídas del pueblo comenzaron a instalarse en su nuevo gallinero. Sus suaves cacareos y llamadas matutinas añadían un ritmo reconfortante a la granja. El aire era fresco, perfumado con flores silvestres y la promesa de renovación. A veces, los vecinos pasaban con semillas, plantones o una cesta de verduras frescas. Sus visitas recordaban a Tutien y Jack que no estaban solos, que la comunidad y la bondad podían sanar heridas más profundas que cualquier tormenta. Una noche, después de un largo día de trabajo, Tutien se sentó en el porche, con las manos hundidas en la tierra mientras plantaba caléndulas y girasoles alrededor del jardín. El cielo estaba pintado con suaves tonos rosados y anaranjados, el sol poniéndose suavemente detrás de las colinas lejanas. Pensó en las noches pasadas con miedo, en la incertidumbre de lo que el futuro podría traer. Ahora, sentada allí con Jack a su lado, sentía algo que no había conocido por mucho tiempo: paz. Jack tomó su mano, y juntos observaron cómo el cielo se oscurecía y las estrellas aparecían, una por una. Perdimos todo lo que teníamos, susurró, pero encontramos todo lo que necesitábamos. Tutien asintió, apretando su mano. Habían perdido su hogar, su granja y la vida con la que soñaron, pero en este nuevo lugar, con coraje y amor, habían encontrado esperanza, seguridad y el uno al otro. La granja en la colina era más que tierra y edificios. Era un símbolo de resiliencia y el poder de los nuevos comienzos. Era la prueba de que, incluso después de las peores tormentas, la vida puede florecer de nuevo. Y mientras la noche caía suavemente a su alrededor, Tutien sabía en lo profundo de su corazón que este era verdaderamente su hogar. La vida tiene una manera de ponernos a prueba, llevándose lo familiar, rompiendo lo que creíamos inquebrantable. Tutien y Jack perdieron todo lo que alguna vez llamaron hogar. Pero a través de su coraje y amor descubrieron algo aún más poderoso: la fuerza para comenzar de nuevo. Su historia no es solo sobre reconstruir una granja o encontrar nuevas tierras. Es sobre resiliencia, la silenciosa determinación de enfrentar la incertidumbre, la esperanza que crece en los momentos más oscuros y la profunda creencia de que el hogar es más que un lugar. Son las personas que amamos, los sueños que cuidamos y el valor para seguir adelante. No importa cuán feroces sean las tormentas, no importa cuántas veces la vida intente derribarnos. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Con comunidad, amor y esperanza, podemos encontrar seguridad y paz, a veces en los lugares más inesperados. El viaje de Tutien y Jack nos recuerda que incluso después de la pérdida, hay renovación. Y que el corazón, cuando está abierto y valiente, siempre nos guía a casa.